A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Amigas y amigos, nuevamente desde los estudios de Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, desde el punto más alto de Punta del Este, desde los estudios de la Fundación Códigos, transmitiendo para toda la cadena ECO, les damos la bienvenida nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Vamos a dar comienzo entonces al programa de hoy y presten mucha atención a la primera noticia de hoy. Vamos para eso a los titulares con la señorita Majo López. Adelante, Majo. El metano del Ártico podría destruir a la humanidad. El deshielo del Ártico no solo aumentará el nivel del mar inundando casi todas las ciudades importantes del planeta, sino que también producirá una catástrofe a nivel global debido a la tremenda emisión de gas metano. Japón quintuplicará el número de ingenieros para explotar recursos marinos. El gobierno de Japón se ha propuesto multiplicar por 5 para el año 2030 el número de ingenieros involucrados en la explotación y desarrollo de recursos marinos en las costas del país asiático. El plan pasa por establecer un consorcio integrado por el gobierno y los sectores privado y académico, de cara a incrementar el número de ingenieros implicados en este terreno de los 2.000 actuales hasta los 10.000 para dentro de 15 años. Esto es lo que pasaría si no tuviéramos oxígeno por 5 segundos. Se podría decir que el oxígeno es una supermolécula que se encuentra en todas partes, incluso dentro de nosotros. Siendo uno de los elementos más fundamentales para la vida, no lo valoramos lo suficiente porque no hemos tomado conciencia de los serios problemas que podrían ocurrir si careciéramos de él. Y vamos al desarrollo de la primera noticia de hoy con Juan José Garone. El metano del Ártico podría destruir a la humanidad. El deshielo del Ártico no solo aumentará el nivel del mar inundando casi todas las ciudades importantes del planeta, sino que también producirá una catástrofe a nivel global debido a la tremenda emisión de gas metano. La Universidad Politécnica de la ciudad siberiana de Tomsk ha puesto en marcha un programa internacional de estudio de las posibles consecuencias de la fusión de los glaciares del Ártico. Expertos de Rusia, Estados Unidos, Suecia, Países Bajos, Gran Bretaña y otros países han unido esfuerzo para estudiar el problema y prevenir la catástrofe que entrañaría la emisión de unos 500 campos de metano que se encuentran bajo los espesos glaciares árticos. De acuerdo con los científicos, en el peor de los escenarios, la humanidad se enfrentaría a una catástrofe global para paliar sus consecuencias, que requeriría la suma de presupuestos de todos los países del planeta. Fueron organizadas 2 expediciones internacionales al Ártico para estudiar a fondo el efecto de la degradación del permafrost bajo el agua sobre el clima del planeta en el mar de Laptev o en el océano Ártico. En la última expedición, a bordo del rompehielos de investigación Odin, participaron 80 expertos de 15 universidades del mundo. A profundidades de 60 o 100 metros fueron detectadas enormes emisiones de metano. En estas áreas, el permafrost se encuentra en contacto con el agua tibia del fondo durante aproximadamente 9.000 a 10.000 años, lo que es suficiente para que se descongele. En total, durante nuestra última expedición en Odin, pudimos hallar unos 500 campos anómalos de expulsión de metano, contó al diario ruso un científico ruso, Igor Semilitov, uno de los participantes de la expedición. Es decir, el derretimiento de los glaciares conlleva la liberación a la atmósfera del metano que se encuentra en las profundidades del Ártico, y este gas no expulsado puede afectar de forma impredecible a la ecología de la Tierra. Los científicos involucrados en el programa contemplan 4 opciones, desde la más suave a la extremadamente terrible, la que los investigadores tachan de catastrófica. De acuerdo con esta última previsión, la concentración de las emisiones de metano se incrementaría en varias veces. Si esto sucede, el protocolo de Kioto parecería un escenario demasiado optimista, aseguró Semilitov.
una noticia realmente muy, pero muy importante. Señoras y señores, quiero aclararles un par de cosas. La primera es que esto que van a escuchar ahora, nosotros en el año 2008 nos adelantamos a augurar este escenario lamentable para nuestro planeta en nuestra primera conferencia en el Grand Hyatt de San Pablo, cuando aún todavía casi ni se sospechaba que esto pudiera ocurrir. Lo segundo que les quiero decir es que lo que van a escuchar ahora son informaciones de avanzada que posee nuestra Fundación Códigos con respecto a todos los estudios que se están haciendo con el hielo derretido del Polo Norte y sobre todo con este compuesto llamado hidrato de metano. La comunidad científica piensa que el hidrato de metano se formó porque los elementos orgánicos son restos fósiles de miles o millones de años acumulados en el fondo del mar, sumado obviamente al gran frío que hay en el fondo del mar a más de 500 metros de profundidad, y también esto sumado obviamente a esas 50 atmósferas de presión que hay a esa profundidad. Tenemos que tener en cuenta siempre que cada 10 metros de profundidad aumenta una atmósfera la presión. Seguramente, señoras y señores, los compuestos orgánicos que están en descomposición no se deban justamente a los restos fósiles. Nosotros tenemos una tesis, una teoría que no se está manejando a nivel mundial, pero pensamos que es la correcta, obviamente, la cual es que esos restos orgánicos no son justamente de los restos fósiles, sino de toda la materia fecal que el ser humano envía al mar diariamente. Seamos claros, cuando nosotros hacemos nuestras evacuaciones fisiológicas, generalmente no pensamos a dónde van, simplemente lo que hacemos es tirar de la cisterna y las evacuaciones se van. Pero estas evacuaciones generalmente van al mar. Por el mal llamado, y digo mal llamado porque realmente no lo es así, mal llamado sistema de saneamiento, que como les decía, no es así, porque no estamos saneando nada, simplemente estamos contaminando otro lugar. Señoras y señores, nuestras evacuaciones fisiológicas hoy ascienden a 3.500 millones de kilos por día. Esto significa que el mar está recibiendo 3.500 millones de kilos de materia fecal diariamente, lo cual entra al agua a través de estos sistemas de saneamiento que hay en las grandes ciudades. Antiguamente se pensaba que la materia fecal se disolvía en el mar, algo muy errado porque la materia fecal solamente disuelve un porcentaje muy pequeño, pero la misma presión del agua la va empujando hacia abajo, hacia las zonas más profundas, hasta que se convierte, junto al frío que hay en esos lugares y a la cantidad de atmósferas de presión, en este compuesto hidrato de metano. Como les decía, esto quiere decir, señoras y señores, que la humanidad con estos sistemas mal llamados de saneamiento han generado literalmente una bomba de tiempo. Hace más de 300 años que existen estos sistemas de saneamiento en el planeta y estos sistemas solamente contribuyen a que momentáneamente esas necesidades fisiológicas que deberían haber ido a la Tierra, porque si observamos la naturaleza lo veremos, los animales lo que hacen es hacer un pozo, hacer sus necesidades y taparlo. No, nosotros los seres humanos lo enviamos con grandes sistemas de ingeniería, complejos sistemas de ingeniería al mar. Y esto lo que ha hecho, como decíamos, es generar un lapso de tiempo en el cual no vemos la contaminación aparente, pero hoy estamos viendo sus consecuencias debido al calentamiento global. Vamos a escuchar música ahora con Carlos Ernesto y a la vuelta vamos a seguir explicando un poco más de a dónde podemos llegar justamente con este problema y cómo podemos revertirlo rápidamente. De este problema que hemos generado sin querer los seres humanos, habiendo creado estos grandes sistemas de ingeniería que llevan nuestras necesidades fisiológicas al mar. Y estas descienden rápidamente, como explicábamos, debido a las atmósferas de presión que hay en el mar y se convierten en este compuesto llamado hidrato de metano, que es como un hielo blanco que lo que encierra dentro justamente es metano crudo. Hasta este momento no había habido problemas porque se mantenía en ese estado, en un estado congelado en el fondo del mar, y generalmente uno daba por hecho
de que la materia fecal se había disuelto en el agua y listo. Sin embargo, hoy, con el calentamiento global, se está comprobando y se está viendo grandes escapes de metano, sobre todo en el Polo Norte, que es donde más se acumuló justamente por ser una zona fría el hidrato de metano. Según los cálculos y según conversaciones que hemos tenido con científicos que están al tanto de este problema, se calcula que hay trillones de toneladas de este material en el fondo del mar, sobre todo debajo de los polos. Ahora bien, ¿qué significa el hecho de que el calentamiento global esté provocando la aparición de este metano que estaba encerrado en estos compuestos llamados hidratos de metano? Significa, señoras y señores, que el gas de metano está escapando con una progresión geométrica. Nosotros en el año 2008, como decíamos al principio, anunciamos que esto podía comenzar a pasar próximamente. En ese momento hablamos del año 2010, pero la naturaleza se adelantó y en el año 2009 comenzaron los primeros escapes de metano en el Polo Norte. Luego en el 2011 también comenzaron en el Polo Sur. Significa esto que este gas de metano está escapando a borbotones en los dos polos debido al calentamiento global. Consecuencias simples y claras. El gas de metano es un gas, primero que nada, venenoso. Segundo, es un gas explosivo. Y tercero, es un gas que como agente de calentamiento global es 25 veces más potente que el CO2. ¿Qué significa? Que este gas está escapando a la atmósfera, se está acumulando en alguna parte de la atmósfera, en alguna altura que no se sabe bien dónde, y esto está generando más calentamiento global que el CO2. Si bien el metano, el gas de metano, el C4, puede permanecer en la atmósfera mucho menos tiempo que el CO2, sin embargo, como decíamos, da bien como para que genere un efecto de calentamiento global superior. ¿Y esto qué significa? Significa una reacción en cadena, significa una progresión geométrica, significa que escapa el gas, aumenta el calentamiento, aumenta el escape de gas y aumenta más el calentamiento y aumenta más justamente el escape de este gas que por siglos estuvo encerrado en este compuesto hidrato y hoy por el calentamiento global está escapando. Esto es muy peligroso, realmente las consecuencias pueden ser muy graves. Esto no es la primera vez que sucede en la Tierra. Ya hay tesis que hablan de que hace millones de años atrás, por alguna razón muy diferente, obviamente, hubo escapes de metano que ocasionaron grandes desastres en el planeta. Hoy la consecuencia puede ser la misma, aunque la causa es diferente, porque la causa es justamente la intervención del ser humano en la Tierra, habiendo creado, como decíamos, estos sistemas de ingeniería que llevan nuestras necesidades fisiológicas al mar cuando deberían haber ido a la Tierra. La solución para todo esto, señoras y señores, es justamente tratar de desconectarse de los sistemas de saneamiento. Las personas que puedan hacerlo, las personas que tengan casa con terreno, pueden hacer su cámara séptica y desconectarse de las redes de saneamiento para evitar que vaya más materia fecal al mar, lo cual hoy, desgraciadamente, se ha convertido en una bomba de tiempo. Vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy con el licenciado Juan José Garone. Japón quintuplicará el número de ingenieros para explotar recursos marinos. El gobierno de Japón se ha propuesto multiplicar por 5 para el año 2030 el número de ingenieros involucrados en la explotación y desarrollo de recursos en las costas del país asiático. El plan pasa por establecer un consorcio integrado por el gobierno y los sectores privado y académico de cara a incrementar el número de ingenieros implicados en este terreno de los 2.000 actuales hasta los 10.000 para dentro de 15 años, según adelantó el diario Japan Times. Japón ha potenciado su atención en la exploración de los suelos marinos en los últimos años, a raíz del accidente de Fukushima, que le ha forzado a desactivar centrales nucleares atómicas, de las cuales tenía 1/3 de la electricidad, a potenciar las renovables y a buscar vías para reducir la dependencia energética del país del exterior. Además de la posibilidad de hallar y desarrollar yacimientos de petróleo o gas, la intención se ha centrado en el hidrato de metano, una fuente alternativa de energía
de la cual se han encontrado varios depósitos en las costas niponas. De hecho, en 2013, Japón logró extraer gas natural a partir del hidrato de metano, en una prueba realizada en el lecho marino en la costa oriental, y se convirtió así en el primer país del mundo en completar con éxito este procedimiento. El propio primer ministro nipón, Shinzo Abe, ha subrayado anteriormente el potencial para la creación de empleo que brinda actualmente este sector en Japón. Y sí, evidentemente, una de las razones que pueden ser importantes para la población para aceptar un proyecto de estos o de este tamaño es la promesa de nuevos puestos de trabajo, y más en Japón, ¿no? Que Japón justamente es uno de los países en los cuales la gente está muy preocupada siempre por conservar su trabajo o por tener trabajo. Es increíble dos cosas de esta noticia. Así por lo menos lo vemos nosotros. Por un lado tenemos a la potencia número 1 en tecnología mundial, Japón. Realmente hay que reconocer que los japoneses han logrado grandes adelantos tecnológicos, han perfeccionado muchos inventos que durante décadas estuvieron funcionando y al tomarlo ellos lo perfeccionaron. Es evidente que Japón, hoy por hoy, señoras y señores, a nuestro entender, y creo que al entender de mucha gente, sin duda alguna, es la cabeza tecnológica del mundo. Sin embargo, se contrapone a esta idea el hecho de que en Japón, siendo una isla volcánica, haya, por ejemplo, 25 plantas nucleares. 25 plantas de energía nuclear en una isla volcánica y en una isla totalmente sísmica. Ustedes recordarán aquel famoso terremoto de casi 9 puntos, el cual generó aquel impresionante tsunami, el problema que generó con una de esas centrales nucleares, al punto que hasta el día de hoy están tratando de mantener y controlar a esa central para que no explote, para que no termine con la vida en esa zona del planeta. Están enfriando continuamente a los reactores, están haciendo muros de hielo congelado debajo del agua para frenar la contaminación, para que no salga fuera la radiación de esa zona. Cuesta millones y millones de dólares mantener justamente a esta central fuera de peligro, que en realidad no lo está, simplemente están controlándolo. Ese es uno de los aspectos que cuesta entender de Japón. Y lo otro que cuesta entender ahora es este emprendimiento de querer explotar el hidrato de metano. ¿Por qué lo digo? El hidrato de metano, como hablábamos en el bloque anterior, es un compuesto que está en el fondo submarino que, debido al calentamiento global, está permitiendo que escape ese gas de metano que estaba hasta este momento encerrado o enjaulado por ese hielo que conforma el hidrato de metano. El hidrato de metano es un compuesto, tiene un gas encerrado, debido al calentamiento global se empezó a escapar, esto generó más calentamiento global, pero también generó la idea de poder explotar este gas, porque este gas es inflamable y es explosivo. Este es el aspecto que no entendemos, el nuevo aspecto de Japón, habiendo tenido ya la experiencia con las centrales nucleares en un lugar tan peligroso, como decíamos, una isla volcánica, una isla sísmica. Ahora se embarcan en este proyecto de querer explotar el hidrato de metano, lo cual es muy, pero muy peligroso. Tan peligroso que los japoneses son los primeros en lograr extraer este gas desde los hidratos sin que haya ningún accidente. Al menos eso es lo que entendemos. El otro problema que podría acarrear la extracción de hidrato de metano es que es un combustible y por lo tanto seguiríamos consumiendo oxígeno a gran escala, porque para hacer cualquier tipo de combustión se necesita oxígeno, si no, evidentemente la combustión no existiría. Lo que nosotros no podemos entender de Japón es que, como siendo la cabeza tecnológica del planeta, no apunta a las energías renovables, teniendo toda la tecnología para hacerlo. Eso es lo que no entendemos.
¿Por qué Japón no se libera y se independiza de la energía como bien quiere hacerlo, pero desde otro punto de vista, por otro camino, que no sea tan peligroso como es la extracción de este gas desde los hidratos? Perfectamente Japón tiene vientos, tiene corrientes submarinas que también pueden generar energía a través de turbinas que van justamente en el fondo del mar. Tiene también obviamente sol, puede generar a través de paneles solares. Hay diferentes formas de generar energía sin que se contamine el planeta y sin que los pobladores estén corriendo peligro por lo que está sucediendo allí. Es solamente una opinión, una forma de ver las cosas. Creemos que Japón puede perfectamente independizarse de la energía, ser autoabastecedores de su propia energía desde las tecnologías limpias, desde las tecnologías que no contaminan. Y vamos ahora al desarrollo de la tercera noticia de hoy con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Esto es lo que pasaría si no tuviéramos oxígeno por 5 segundos. Se podría decir que el oxígeno es una supermolécula que se encuentra en todas partes, incluso dentro de nosotros. Siendo uno de los elementos más fundamentales para la vida, no lo valoramos lo suficiente porque no hemos tomado conciencia de los serios problemas que podrían ocurrir si careciéramos de él. Muchos pensarán que es algo imposible quedarnos sin oxígeno, pero un descubrimiento de los científicos de la Universidad de Michigan demostró por medio de un estudio que en algunas decenas de años la humanidad se enfrentará al problema de la falta de oxígeno en la atmósfera de la Tierra debido a la disminución de fitoplancton tropical en las superficies acuáticas. Estas son algunas de las repercusiones deducibles más extrañas. La mayoría de los gases que cubren nuestro cielo contienen al menos una molécula de oxígeno, y la falta de oxígeno da lugar a la expresión pura de las moléculas restantes en los gases atmosféricos. La corteza terrestre se desmoronaría. La ausencia de oxígeno en la Tierra produciría erupciones constantes en distintos lugares del planeta. Las piezas de metal se soldarían instantáneamente. Los océanos se evaporarían. Sin oxígeno, el agua se convertiría en hidrógeno. Este es un gas libre y rápidamente se evaporaría hasta mezclarse en el espacio. Nuestros oídos explotarían porque perderían el 21% de la presión del aire. Los edificios se derrumbarían. El oxígeno es un elemento base a la hora de construir un edificio, porque la mayoría de los cimientos están hechos de concreto, cemento, el cual se descompondría por la falta de oxígeno. El mundo sufriría quemaduras de sol. El oxígeno nos protege de los rayos UV del sol. Los casos de cáncer aumentarían. Las células cancerígenas se producen en la ausencia de oxígeno. Una célula del cáncer no podría vivir mucho tiempo rodeada de células oxigenadas. Amigas y amigos, venimos hablando del problema del oxígeno desde el año 2008. Una cosa cierta que dice esta noticia es que generalmente la generalidad de las personas piensan que el oxígeno nunca se va a terminar. No sé si es porque es invisible a los ojos o porque si desde nuestro punto de vista la perspectiva que tenemos de la atmósfera y del aire nos parece más infinita de lo que realmente es. Pero si vemos una foto satelital como la que mostramos en nuestras conferencias Alerta Global, una foto sacada desde un satélite real, nos daremos cuenta que la atmósfera es apenas una tela de cebolla sobre el planeta. Es muy finita, tiene tan solo 111 kilómetros de espesor, imagínense, no es nada en el diámetro de la Tierra, y ahí encontramos al oxígeno que tan solo ocupa una quinta parte, el 21% de esa pequeña tela de cebolla que cubre el planeta, que es nuestra atmósfera. El oxígeno no es tan vasto como creemos. Realmente, si pudiéramos darle un color para poder verlo, nos daríamos cuenta no solamente de lo poco que hay, sino que también nos daríamos cuenta cómo los automóviles y los motores de combustión interna se lo tragan literalmente a una gran velocidad. La cuestión es, señoras y señores, que más allá de que lo que dice esta noticia pueda suceder o no, sabemos muy bien del estudio de la Universidad de Michigan, lo dijimos en aquel momento en radio y en televisión. Es un estudio hecho en el año 2012, exactamente en diciembre del año 2012, en el cual deja claro que en 80 años estaríamos prácticamente sin oxígeno. Y más allá, decíamos, de lo que dice toda esta noticia, de las consecuencias que podríamos tener, hay que tener en cuenta que mucho antes de eso, obviamente estaríamos todos muertos,
ya que es necesario para vivir el oxígeno, y antes de que sucediera la fundición de metales o cosas por el estilo, la caída de edificios, la humanidad ya sería inconsciente y muerta en el planeta. Hemos mostrado en nuestras conferencias las consecuencias de la falta de oxígeno en una prueba de laboratorio hecha con científicos, en la cual se va quitando de una cabina presurizada el oxígeno y obviamente el nivel de nitrógeno va aumentando en el aire, y esto hace que la persona que está allí no recuerde nada, no reconozca nada y ni siquiera sepa cómo se llama. Esto significa justamente hipoxia, es una hipoxia cerebral. El organismo nos va engañando, el cerebro nos engaña, nos hace creer que todo está correctamente bien y sin embargo estamos muriendo. Por eso decimos que el oxígeno es letal y por eso decimos que el oxígeno no es infinito, todo lo contrario. Y es por eso que insistimos, señoras y señores, que si este estudio de la Universidad de Michigan es cierto, que nosotros creemos que sí, y no está mencionando los motores de combustión interna, simplemente está mencionando la muerte del fitoplancton, que es un animalito que justamente ayuda a la producción de oxígeno, y está diciendo que dentro de 80 años no tendríamos más oxígeno. Imagínense, si tenemos en cuenta también el consumo de estos motores, estamos hablando de mucho menos de 80 años para que se termine la vida en el planeta. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que se termina la vida de un planeta entero y seguramente uno de los pocos planetas con vida de todo el universo. Señoras y señores, esto pasa solamente porque el ser humano aún no es consciente de lo que está haciendo con la naturaleza. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, al doctor Damián Rosenberg, especializado en medicina nutrigenómica y reconocido por la Universidad de Granada. Consultorio del doctor Damián Rosenberg, medicina de calidad de vida. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para retransmitir ¿Por qué lo hiciste? En 223 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de las mismas que nos permiten llegar a vos. Y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.